sabéis lo que pedimos. No sabemos lo que pedimos. Gloria a Dios. Y ahora va a entender por qué. Le quiero hablar de la historia. Recuerde que la semana pasada he estado hablando de la historia del libro de Samuel. Hemos estado hablando del profeta Samuel y de la elección de su rey, Saúl, y qué llevó al pueblo a pedir un rey. Por eso le decía que hoy viernes pues iba a estar interesante. Y quiero hablarle de por qué y cómo Dios ya sabe las cosas antes de que pasen, pero no con un mes ni con 2 meses de antelación. El Señor sabe su vida mucho antes de usted nacer. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a pedir un rey. Y eso lo vamos a ver luego en Deuteronomio, cómo el Señor le habló a Moisés de las leyes, de las recomendaciones para el rey que iba a haber. Cómo Dios sabía que su pueblo se iba a querer desligar de él y a pedir un rey que lo gobernara en vez de que fuera Dios. Y la palabra de Dios siempre la hacemos con esa reverencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú ya hiciste con esta palabra y que nosotros lo vamos a ver ahora en la parte humana, pero ya está hecho. Gracias, Espíritu de Dios, por la revelación. Sé tú, Señor Jesús, hablando a través de mí y sobre todo cumpliendo tu propósito con esta palabra. Amén. Amén, amén, amén. Como dice una tía mía, amén, amén, no es suficiente uno, es esa alegría con que ella dice amén, amén, amén. Y nuestra amiga también Isabel, damos gloria a Dios. Primera de Samuel 8, versículo 1, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-Sebat. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire qué curioso. Samuel fue un hombre íntegro delante de los ojos de Dios. Fue un profeta que fue obediente a Dios y no se contaminó y no fue desobediente, no hizo lo malo delante de Dios. Y sus hijos, pues, a medida de que él envejeció, pues, se da por hecho que los hijos van a seguir los pasos de sus padres, de que los hijos van a hacer, pues, la imagen y semejanza, como dice la palabra que somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Pero los hijos de Samuel se corrompieron. Dicen que no siguieron los caminos, no anduvieron en los caminos de su padre. Y sobre todo, se volvieron tras la avaricia, codiciando lo que no era de ellos, queriendo bienes que no eran suyos, haciendo lo malo delante de Dios y dejándose sobornar para acceder a las peticiones del pueblo. Dice que se pervirtieron en lo que era correcto. Entonces, a medida de que los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para hablar con Samuel, a medida de que vieron esto, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mire esta cosa. ¿Cuál es la manía que tenemos desde antiguo de querer hacer las cosas que hace todo el mundo, de querer parecernos al mundo? Porque ellos querían un rey que lo juzgue y lo gobierne como tenían todas las demás naciones, como tenían los gentiles. Usaron como pretexto los hijos de Samuel para expresar lo que ellos tenían dentro. Lo que tú eres en esencia viene a expresarse en tus acciones.
El pretexto fue de que los hijos de Samuel se habían dejado pervertir, de que habían desobedecido. Y esa fue la excusa para ellos venir delante de Samuel y decirle, queremos un rey, como todos los gentiles, como todos los demás, como lo tienen los filisteos, como lo tienen los amalecitas. Queremos un rey que nos juzgue y que nos gobierne. Y la palabra dice que Samuel esto lo entristeció de sobremanera. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, danos un rey que nos juzgue. ¿Acaso no es suficiente con ese que todo lo ve y que todo lo juzga y que todo lo puede? ¿Acaso no estaba la presencia del Señor entre medio de ellos, en el arca, entre medio del pueblo, que le hablaba a Samuel y le decía las cosas como tenían que ser? Pero no era suficiente, porque queremos siempre parecernos a los demás, queremos lo que los demás tienen, sin entender las consecuencias de esto. Y orando Samuel a Jehová, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Porque Dios vio la aflicción de Samuel, dice, no, tranquilo. Dale un rey, haz lo que te digan, porque no es a ti que te han desechado, no es a ti que te han dejado de lado, es a mí que me han dejado de lado, es a mí que me han olvidado, es a mí que me están rechazando. Ese rechazo a ser dirigido por Dios viene, mira, incrustado en nosotros desde antiguo. De querer hacer lo malo y no hacer lo bueno, de no dejarnos dirigir por el que es misericordioso, por el que quiere todas las cosas buenas para nosotros. Hizo unas leyes, dio unos estatutos, pero no era suficiente. El pueblo quería un rey que lo juzgue y que lo gobierne como todos los demás. Y conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Mira lo que le sigue diciendo Jehová a Samuel en el versículo 8. El 7 le dice, tranquilo, que no es a ti que te han desechado, es a mí que me están desechando. No quiere que yo lo gobierne, no quiere que yo los dirija, porque conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, lo que han hecho es dejarme a mí y servirle a dioses ajenos. Así también hacen contigo. O sea, todo lo que Samuel había hecho desde su niñez, que fue consagrado para servirle al Señor y servirle al pueblo, lo habían desechado, habían dejado de lado todo esto y ya no era esto importante. Querían un rey físico que lo pudieran ver, que lo oprimiera, que le dijera lo que tiene que hacer, porque necesitamos esa parte, y eso es lo que pasa hoy en día con la religiosidad, eso es lo que está pasando con el mundo, porque necesitan a alguien, necesita que venga esa persona física y le diga todo lo que tiene que hacer, porque en el fondo nos gusta ser oprimido. Cuando Dios dice que mandó a su Hijo a libertar al oprimido, al quebrantado de corazón, a dar libertad al cautivo. Y ellos decían, no. Y el Señor le dijo, pero si me dejan, si te dejan a ti, me dejan a mí, van a servirle a otros dioses. Ahora pues, le dice el Señor, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muéstrale, dile, porque Dios advierte siempre. Dios dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas y esto es lo que te puede pasar si no hace conforme a mi ley. Pero las leyes de Jehová no son para maldecirnos, las leyes de Jehová son para guiarnos, no son para subyugarnos, porque Él no obliga. El rey físico, el presidente físicamente te obliga y usted tiene que hacer las cosas, pero Dios no lo hace así. Y entonces contra Él, sí, contra ese es que tenemos la contienda, que ni siquiera nos obliga, nos da libre albedrío. Elige tú a quién servirle, elige tú el bien o el mal. Tiene dominio propio. Ahora pues declárale Samuel al pueblo lo que ese rey va a hacer sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo le había pedido que le dijera sobre el rey. Dijo pues
Versículo 11. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de sus carros. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, dice, y vuestra viña. De ahí vienen los impuestos, mis amigos. Mire de dónde viene, de dónde empezó la historia. Porque si usted bien recuerda, yo le leía y le hablaba de que el pueblo iba una vez al año a ofrecer sacrificio a Dios, le llevaba de lo mejor que había tenido, cogía el mejor ternero, la mejor oveja y le llevaba harina, le llevaba del trigo, llevaba el pan hecho como naciera en su corazón. No era que te decía, no, dame esta parte, dame esta cierta parte. No. Venían por amor de su presencia a ofrecer sacrificio, a traer ofrenda delante de Jehová por lo bueno que había sido durante todo ese año. Pero entonces, mira lo que le dice el Señor a Samuel, que le notifique y le avise a su pueblo lo que iba a hacer ese rey en ello. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Acaso no le quitan a ustedes su sueldo para ayudar a otros? ¿Acaso los taxes que usted paga no es para ayudar a otros, que muchos de esos no están trabajando y están simplemente cogiendo todos los beneficios del gobierno? Porque hay de todo a día de hoy. En ese entonces era para los oficiales del rey, para su reinado. Ahora usted sabe cómo funciona el sistema. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová nos os responderá en aquel día, porque fue lo que pidieron. Dice que sus hijos se lo quitarán. Dice, porque el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también, escuche, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Hay guerra que se están librando de que por su país, que usted ni sabe qué es. Y tiene que mandar sus hijos a la guerra. Al menos en este país es obligado cuando se tiene cierta edad. Si él lo llama al sistema, lo llama al gobierno que tiene que ir a la guerra, usted no se puede negar. Usted tiene que dar a su hijo y mandarlo allí delante a que lo maten sin saber por qué, cuál es la guerra que está peleando. Porque el pueblo de Israel quiso tener un rey que los gobernara y que peleara delante de ellos. ¿Acaso no era suficiente cómo peleaba Dios delante del pueblo de Israel? Como esa guerra que libró, donde ellos eran unos pocos y el Señor mandó fuego del cielo y peleó por ellos. Y fue llamado ese lugar Ebenezer, porque si hasta aquí nos ha ayudado Dios, ¿acaso no peleaba Dios por ellos? ¿Cuál era la necesidad de pedir un rey que peleara por ellos cuando eso le iba a costar caro? Dios lo único que pedía era la obediencia, la adoración a Él y dejarse guiar por sus preceptos, dejarse guiar por sus estatutos, sus mandamientos. No contaminarse, hacer lo bueno y no lo malo. Y ha visto la lista de todas las consecuencias que trajo el querer un rey. Por esto yo le puse este tema, pedid, pero no sabéis lo que pedid.
Y dice que, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. O sea, váyanse, que lo que ustedes están pidiendo está hecho. Pero Dios sabía. De antemano, mire, Dios sabía. Esto pasa en el libro de Samuel, en Primera de Samuel. Pero si usted y yo no vamos a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, 14. Santo eres, Señor Jesús. Yo leía esto y yo decía, wow. El Señor todo lo sabe, o sea, por eso le decía, no importa lo que usted esté viendo hoy, lo que usted esté pasando hoy, Dios tiene la foto completa, Dios tiene el escenario completo. Ya Él sabía, cuando Él le estaba dando las instrucciones a Moisés, ya Él sabía que su pueblo iba en algún momento a pedir un rey, que su pueblo se iba a levantar y a querer ser gobernado por otra institución que no fuera la de Dios, a querer parecerse a los demás cuando Él nos sacó de Egipto y volvimos a la esclavitud. Porque de ahí viene la esclavitud, de tener que obedecer las leyes de Dios, pero usted tiene que obedecer las leyes de los príncipes, de los reyes, de los presidentes. Usted tiene que obedecer esas leyes porque hello, pero sin olvidarse de la de Dios. Pero el pueblo se olvidó de las leyes de Dios y se enfocó en las leyes del mundo. Y por eso muchos de nosotros hoy perecemos, porque estamos más enfocados en obedecer al mundo que en obedecer a Dios. No sé si usted me está entendiendo. Quizá en mi mente, quizá como Dios me lo ha revelado, yo lo entiendo. Quizá no tenga las palabras correctas para que usted lo entienda, pero pido que el Espíritu de Dios le revele y traiga el discernimiento de lo que Él trae a través de esta palabra. Pedimos, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. No sabemos las consecuencias y aún se nos advierte, seguimos caminando como ovejas, como burro con orejera, que solo miramos para adelante, no miramos las consecuencias ni a un lado ni a otro, porque solo nos enfocamos en las leyes de este mundo, lo que el hombre puede hacerte, pero se nos olvidó qué es lo que Dios puede hacernos si entramos en la desobediencia. Se nos ha olvidado eso, porque trae una consecuencia fulminante. La desobediencia trae consecuencias fulminantes. El pueblo de Dios fue desobediente, pidió un rey, pero trajo consigo consecuencia y maldición. Porque ya tenían que estar más enfocados en lo que el rey quería y cómo lo quería hacer, no en lo que Dios decía. Ya ellos no querían consultar a Dios, ya ellos no iban a la presencia de Dios hasta ver qué era lo que Dios quería que se hiciera. No, era lo que el rey determine. Qué triste. Y hasta aquí hemos llegado en esa opresión. Pero aún así, el Señor nos dio un rey de reyes y señor de señores, y a ese también lo rechazamos. Y ese no vino exigiendo, ese no vino haciendo esclavitud, ese no vino a quitarte tus hijos para mandarla a la guerra. Al contrario, vino a darte libertad, dominio y autoridad. Y tampoco a ese rey, al rey que vino de los cielos, que no fue constituido por hombres, sino por Dios, tampoco a ese hemos escuchado. Pero Dios dio las instrucciones bien claras. Dios la bendiga, hermana Griselda. Dios la bendiga grandemente. Vamos a Deuteronomio 17, a partir del 14. Dios la bendiga, hermano. Dice, cuando hayas entrado, instrucciones acerca de un rey. Las instrucciones que el Señor le estaba dando a Samuel. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y diga, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Escuche, Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios poderoso. ¡Wow! Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. ¿Qué le estaba explicando Samuel?
Santo eres, Señor Jesús. Querían ser gobernados como todas las naciones. Querían hacer las cosas que los demás hacían, sino que hará rey sobre nosotros lo que hacen como todas las naciones. El versículo 20 de 1 de Samuel 8. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará. Y mire lo que le dice Dios a Moisés, dice el versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y diga, pondré un rey sobre mí para como todas las naciones que están en mi alrededor. A tu hermano. Mire dónde empiezan ya las especificaciones. Ok, van a pedir un rey. Dios va a poner un rey sobre ti, pero ten cuidado. Tiene que ser un rey, hermano, o sea, de tu propia nación, de tu propia parentela. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El 16 nos dice, pero él no aumentará para sí caballos. Escuche, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Y qué fue lo primero que Samuel le estaba diciendo sobre el rey que iba a poner? Dice, mire lo que va a hacer. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y Dios dice, no aumentará para sí caballo, ni volverá al pueblo a Egipto con el fin de aumentar sus ganancias, con el fin de aumentar sus caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, que es lo primero que hacen los presidentes, los príncipes, los reyes, aquellos que están sobre el pueblo, aquellos que están gobernando el pueblo. La avaricia, y automáticamente entra el dinero, entra la abundancia, entra el oro, entra la plata, se corrompe el corazón. Porque entra el poder, entra la sensación, lo puedo todo. Tengo autoridad, tengo el dinero, tengo el manejo, puedo manejar las personas a mi antojo. ¿Qué hacen los presidentes? Manejan a su antojo. Pero sobre todo usted va a entender por qué están haciendo esto. ¿Por qué Saúl se desvió de la voluntad de Dios? ¿Por qué se arrepintió Jehová de haberlo hecho rey? Por la desobediencia. Porque no siguió los mandatos del Señor. Te voy a poner por rey, pero no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Especificaciones. Dios siempre especifica lo que quiere y no quiere de nosotros. Y dice el 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, escuche, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ahí está el fallo. Ahí está el fallo. Aquellas personas las que nos están gobernando están lejos de la voluntad de Dios. Están lejos de conocer de Dios. Meditan, pero meditan en las leyes de ellos, no en las leyes de Jehová. No estamos siendo liderados por personas que temen a Jehová, sino que se apoyan en su propia opinión, en sus propias decisiones, no en la que Dios les revela, porque no meditan en la palabra, no confían ni vienen a pedir la dirección de Dios. Como hacía Saúl al principio, venía a pedir la dirección de Dios a través de Samuel. Pero eso era al principio, luego lo desechó. Porque ya no estaba, como no estaba de acuerdo en las cosas que él hacía,
no estaba de acuerdo. Él le decía exactamente lo que Dios le decía. Eso hablaba Samuel. Y Saúl se alejó porque empezó a hacer su voluntad. Ya no meditaba en esta ley, como dice el Señor. Ese es un mandato. Óyeme, y no tomará para sí muchas mujeres. Ahí empezó el problema también de Saúl. Ahí radica el problema de David. Y David era obediente a Dios, amaba a Dios, pero en eso falló. Y Dios lo dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ama la que tiene, cuida la que tiene. Y tendrás consigo las leyes de Dios, o sea, átala a tu cuello. Automáticamente una persona llega al poder, se olvida de Dios y empieza a caminar en su propia opinión, se olvida de lo que Dios quiere, se olvida de que Dios fue que lo puso ahí. Se les olvida de que Dios es el que elige, el que quita y el que pone. Entonces empiezan a caminar en su propia opinión y dejó especificaciones. Sí, mi pueblo es duro de servir, mi pueblo me va a dar la espalda, va a elegir un rey, pero ok, ya yo sé que ustedes van a elegir un rey. Entonces miren, caminen bajo estos estatutos. Si caminan bajo estos estatutos, entonces harán mi voluntad y no la vuestra. El pueblo será liderado a través de ustedes y ustedes a través de mí. Pero Saúl se olvidó de buscar la dirección de Dios y desobedeció a Dios. Dice que guardará todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Escuche, ni siquiera es para sí mismo, es para que tu corazón no se eleve sobre tus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando meditamos en la ley de Dios, no vamos a venir en contra de nuestros hermanos. Cuando meditamos en la ley de Dios, vamos a querer lo mejor, como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como rey, si está puesto como presidente, debe meditar en la palabra del Señor para saber y entender qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Pero qué ha pasado en el día de hoy, que se ha sacado al Señor de todas las instituciones. Se ha sacado la voluntad de Dios, se han sacado los mandamientos, se ha sacado la Biblia, donde no se puede hablar de la ley de Jehová, donde no se puede hablar de lo que Dios quiere, porque es como que si usted estuviera mencionando algo horrible cuando usted menciona el nombre de Jesús. Y Dios fue específico y dejó instrucciones y el por qué, las consecuencias de si no se cumplían estas instrucciones. Y usted y yo hoy lo estamos viviendo, usted y yo hoy somos presos del sistema, somos oprimidos del sistema, de los que están arriba. Mire cómo está nuestro país, mire cómo está Santo Domingo, donde los que están arriba, donde se dejan manejar, donde el pueblo está siendo manejado al antojo de aquellos que tienen el poder, pero los que tienen el poder no han buscado ni están buscando la dirección de Dios. ¿Cómo van a manejar el pueblo si no están buscando la dirección de Dios? Al contrario, lo están oprimiendo, le están sacando la esencia. Donde el que tiene más aún tiene más y el pobre tiene menos. Porque bien lo dijo el Señor, ellos están pidiendo rey, pero que tengan pendiente, que sean conscientes todas las consecuencias que eso trae, cómo van a ser oprimidos, cómo van a tener que obedecer las leyes del mundo al antojo de cómo ellos la manejen. Y cada presidente que sube, cada presidente que entra, cada liderazgo que se posiciona, quiere establecer sus leyes. Mire cómo es la cosa. Cada uno que adquiere poder, mire, ya sea en el Senado, ya sea en una iglesia, ya sea en una escuela, cada uno que tiene una posición un poquito alta quiere establecer sus leyes, no la de Dios. En el trabajo, desde que usted tiene una posición, ya usted, mire, quiere oprimir
al que está más abajo que usted. El liderazgo fuera de la voluntad de Dios, fuera de consultar con Dios, trae consecuencia, trae un corazón endurecido, trae arrogancia. Queremos oprimir, queremos prevalecer, queremos dar a demostrar que tenemos la autoridad, y la autoridad y el poder viene de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, Jehová rechazó a Saúl. ¿Sabe por qué fue? Por la desobediencia, porque él desobedeció al mandato que Dios lo mandó a destruir a los amalecitas y a sus animales, a todo. ¿Y qué hizo Saúl? Se quedó con los mejores de sus animales y también se quedó con el rey, no lo mató. Dios te bendiga, Miguel. Como un trofeo. Y el Señor dice que automáticamente le dijo a Samuel, el reinado de Saúl no permanecerá. Por eso hoy en día, el reinado que ha permanecido, la descendencia, el linaje de Jesús viene del linaje de David. Ese fue el que prevaleció por la obediencia, porque hacía lo que Dios mandaba. Saúl se dejó corromper, Saúl empezó a caminar en su opinión, no obedeció a Dios. Al igual que el pueblo de Israel, por su obstinación de ser gobernados por un rey, por ser como todas las demás naciones, por ser como los gentiles, se olvidó de la soberanía de Dios, se alejó de la soberanía de Dios. Dios bendiga esa nación argentina, que sea siempre de luz y bendición donde quiera que vaya, Miguel. Que la presencia del Señor, que las bendiciones te persigan donde quiera que vaya, y sobre todo que tu corazón siempre se incline a Dios, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, sin importar las cosas que estén pasando, sin importar lo que vea. Aparte de todo esto, en la historia de la Biblia hubieron muchos reyes, David, Salomón, el rey Nabucodonosor, que también fue muy quebrantado por su desobediencia. La mano pesada de Dios le cayó para que entendiera que Dios es el que lo puede todo y que no hay una omnipotencia delante de él más grande. Él es el omnipotente, el omnisciente, él es el todopoderoso, él es el everlasting God. Él es el todo para el todo. Y Jesús fue el modelo perfecto de lo que Dios quería de un rey, lo que Dios espera de un rey, de un principado, de un gobierno, lo que Dios espera de ti, de un liderazgo, lo que Dios espera que tú hagas. La obediencia no significa que la obediencia no duela, duele. Duele ser obediente, pero hay una bendición, hay una recompensa. Dice que es aquello que usted cree que parece que es para muerte, es para vida eterna. La obediencia de Jesús nos llevó a confirmar esto, que lo que el mundo pensaba que era muerte eterna, vino a ser vida eterna para usted y para mí, para todo aquel que cree, para todo aquel que confiesa que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es vida eterna, es salvación que tiene. Confesar que Cristo es el Rey y ser obediente y tomarlo como modelo, tomarlo como esa imagen, ese modelo de lo que es un Rey justo. Dice que Dios es un justo juez. La venganza es de Dios. Usted como administrador, usted como cabeza de su casa, la justicia no está en sus manos. Usted como presidente de esa institución, usted como administrativo de esa empresa, usted como encargado de ese grupo de líderes, el poder no es suyo, la autoridad no es suya, es para Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela, Miguel, en el nombre de Jesús. Recíbela y compártela, porque dice que donde quiera que vamos somos de bendición y todo lo que tocamos será bendecido. Y somos luz en medio de la tiniebla, somos la sal de esta tierra.
somos la sal de esta tierra, pero siempre bajo la humildad, sin creernos más que los demás. Porque una de las cosas que Dios no le gusta es ese ego, el creernos ser lo mejor. Cuando dicen que los ensarzados serán humillados y los humillados serán ensalzados. Gloria a Dios. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis 19, 16, versículo 16. Para que entienda lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre esta palabra. Y se lo pusieron, no sé si usted se acuerda, pero al crucificar a Jesús, día como hoy, Viernes Santo, le pusieron ese letrero, el Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos. Pero a ese Rey de los Judíos nadie lo quería. A ese Rey de los Judíos lo rechazaron porque ese no fue un rey que vino a imponerse él, sino a que se establezca la voluntad del Padre, a que se lleve a cabo lo que Dios quería para usted y para mí. Perdón. Salud para mí. Dios me bendiga grandemente. Apocalipsis 19, 16. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura y en su muslo tiene escrito, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, no importa el presidente que esté, no importa el rey que esté, no importa la monarquía, no importa el que quiera imponerse, porque delante de, dice que de Jesús se doblará toda rodilla, tiene que doblarse, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él, no hay otro. No hay nombre sobre otro nombre que no sea Jesús. Él es todo por el todo. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. A Él le fue dado el dominio de toda autoridad, de toda potestad, de los cielos, de la tierra, del infierno, de los ángeles, de los demonios. Todo se tiene que someter delante del Señor. A ese rey sí usted tiene que serle obediente y obediente hasta la muerte. A ese rey usted sí tiene que ver y leer y verificar qué es lo que ese rey quiere que usted haga. ¿Qué es lo que ese rey le habla? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tendréis autoridad y poder y las cosas que yo he hecho en mi nombre las harán mayores. Ese es el rey que debemos de imitar. Ese es el rey que debemos de seguir. Ese es el rey que debemos temer de no cumplir su voluntad. Pero parece que tenemos más miedo a cumplir las leyes del mundo que a cumplir las leyes de Dios. Tenemos más temor de lo que nos pueda hacer el rey y el príncipe de este mundo, que es Satanás, a lo que ya Jesús hizo por nosotros, a lo que Él estableció, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro nombre, sobre todo nombre. Jesús de Nazaret es el nombre sobre todo nombre, el Rey de las naciones. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda rodilla se tiene que venir y doblar. ¿Y sabe por qué Él tiene ese nombre grabado en sus vestiduras, en su muslo? ¿Sabe por qué? A modo de burla, pero lo declararon el Rey de los judíos. El Rey de los que eran desechados. El Rey de lo que nadie quería. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti. Él quiere que tú lo hagas su rey. Él quiere que tú te sometas a la voluntad de Él. Y esa es la única voluntad a la que usted se tiene que someter, mire, a ojos cerrados, sin cuestionar, sin pensar. Y le voy a decir por qué. Lucas 4. Del 18 al 19. Lucas 4 del 18 al 19. Nos dice el 18. Dice la palabra que cuando Saúl desobedeció, el Señor le habló a Samuel y dice que el Espíritu, cuando lo ungieron a Saúl, el Espíritu de Dios se posó en Saúl.
Dice que fue lleno del Espíritu y profetizaba. Pero cuando desobedeció al Señor, dice que el Espíritu lo dejó y vino sobre él un espíritu inmundo. El Señor puso sobre Saúl un espíritu inmundo y lo dejó la presencia del Señor. Eso, mire, eso tiene que ser duro. Que te deje la presencia del Señor y entonces no solo que te deje, que mande sobre ti un espíritu inmundo que te atormente día y noche. Que no tenga paz y tranquilidad. ¡Qué bendición! Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, mire lo que dice Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por lo cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús. Es importante que el Espíritu de Dios esté en usted y en mí, que seamos conscientes. Dice, Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, porque el que es rico, el que está arriba, se olvida de que Dios existe, porque confía en sus propias fuerzas. Suena mal, no estamos juzgando. Hay personas que son más que bendecidas y son temerosas del Señor, pero por lo general, las personas que tienen poder y autoridad, y usted que está en Dominicana puede entender perfectamente de lo que estoy hablando, de cómo el pueblo de Dios es oprimido por los 2 o 3 que tienen el poder en el país, por los 2 o 3 que tienen la administración del país, y se les ha olvidado que Dios existe, porque el pobre es el que vive clamando la misericordia de Jehová, porque está clamando por ese Rey de Reyes y Señor de Señores, de que venga a hacer justicia para ellos, de que venga a libertarlo, de que venga a sacarlo de la cárcel, de la opresión que están viviendo. Y a eso vino Jesús, por el clamor de nosotros, a eso vino Jesús. A traer buenas nuevas a los pobres de espíritu, a los que estamos quebrantados, a los que estamos oprimidos, a los que somos cautivos, a los que están siendo oprimidos por el sistema. Aquellos que no pueden con sus fuerzas, eso el Señor lo levanta, eso el Señor está ahí con ellos. No temas, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Vino a pregonar esa libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, aquellos que están completamente absortos en las leyes de este mundo, aquellos que creen que lo que ven con sus ojos es lo real. Y no es así. Jesús vino para quitarnos esa ceguera y todavía está pasando por aquí para quitar esa ceguera que se ha desarrollado en nosotros. Hemos nacido con la vista, pero a medida que hemos ido creciendo, a medida que hemos ido caminando en este mundo, nos hemos ido quedando ciegos. Ha venido a nosotros esa ceguera espiritual de no ver realmente dónde tiene que estar puesta nuestra esperanza, en quién tiene que estar puesta nuestra confianza, quién es nuestro juez, quién es nuestro gobernador, cuál es el presidente de tu casa, cuáles son las leyes de tu casa. Y esto siempre me acuerdo cuando yo llegué a este país, que la manera, mi niña estaba pequeña y me dice alguien, no, porque las cosas no son aquí en este país. Digo, yo no me importa, no tengo problema. Las leyes de este país podrán ser de una manera, pero las leyes de mi casa, esa nadie me la puede tocar. Y yo me rijo por lo que Dios dice. Y nuestros hijos hay que educarlos bajo los preceptos, bajo la ley de Dios. Y dice que el padre que a su hijo ama, lo reprende, lo castiga. En este país a los niños, a los hijos no se le puede levantar la voz, hay que tratarlo como un cristal delicado, porque este país te lo quita y luego te lo quita y lo deja en la calle y se lo da al sistema y se vuelven desechos de la sociedad, porque no se le puede aplicar, no se le puede poner las leyes, no se le puede instruir en la voluntad de Dios, la obediencia. Y las leyes afuera pueden ser las que quieran, pero las leyes de mi casa, esas no me la pueden tocar. ¿Cuál es la confianza suya? ¿Cuál es el rey de su vida? ¿A quién es que usted le da reverencia? ¿A quién es que usted le da su esfuerzo?
Estamos oprimidos, estamos siendo oprimidos por el sistema. Pero mire, la gente paga taxes, paga impuestos, va a comer a los sitios, le cobra muchísimo impuesto, tiene que dejar la propina porque sí. Pero usted le dice o le dicen en cualquier institución de que tiene que ofrendar para algo, de que simplemente ofrenda porque es ley de Dios ofrendar de lo que Dios te ha dado, independientemente de si la otra persona lo va a usar bien o mal. Y no cuesta, eso no cuesta, no duele el alma. Pero sin embargo, lo que el mundo ha impuesto, lo que las leyes han impuesto, a eso no rechazamos, eso no cuestionamos. Mire, vamos como ovejita calladita al matadero, sin decir ni mu. Nos cuesta dar nuestro tiempo. No cuesta. Mire, si el Army te llama que usted tiene que ir a servir a la guerra, usted va y usted, mire, no dice absolutamente nada. Usted tiene que ir a su trabajo, usted tiene que dejar una parte de su trabajo. Usted de todo ese dinero que cobra le quitan 500, 600, 700, depende de lo que usted gane, y usted se queda calladito. Porque el sistema lo impone, porque el sistema. Pero si hablamos de lo que Dios quiere, de las leyes de Dios, de los estatutos de Dios, estamos reprochando de una vez, estamos resabiando, refunfuñando y no estamos de acuerdo con eso porque nos gusta ser liderado, mandado y comandado por este mundo, no por Dios. Y Dios dice, ata las leyes a tu cuello, no te aparte de ella, léela, medítala de día y de noche, instrúyela a tus hijos. Pero eso no cuesta. Porque esa es la ley de Dios, eso es lo que Dios quiere. Pero caminamos bajo más la ley de este mundo, la constitución de este mundo. Mire, cada país tiene una constitución. Usted y yo mire nuestra constitución aquí, la palabra de Dios. Pero a esa no nos queremos someter, esa no es real, no, esa fue inventada por el hombre, esa fue escrita por el hombre. Pero qué problema. ¿Y la institución, la constitución no fue escrita también por el hombre? Y la obedecemos a rajatabla y cuidadito, que si usted comete un delito va preso y cuidado que en algunos países pena de muerte. Ah, no, pero estos estatutos y estas leyes fueron escritas por los hombres, por lo cual no es creíble, no hay que obedecerla, no, eso es porque no quieren gobernar, esto es el sistema, estos cristianos no quieren gobernar, no quieren cegar. Hello. Más ciego de lo que no tiene el mundo, más ciego de lo que no tienen las leyes de este mundo, que no tienen gobernado, que no tienen como manadas en un carril derecho, que ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente de frente. Más gobernado que eso. Y usted se queja de que la ley de Dios lo quiere instruir a vida eterna. Por querer ser como todas las naciones, por querer un rey que nos lidere, por querer una institución que nos gobierne. De ahí vienen todos nuestros problemas, por pedir, pero no sabemos lo que pedimos. Cuidadito con lo que usted está pidiendo. Incline su oído a Dios, que le revele qué es lo que Él quiere. Para caminar en esa obediencia. Y aunque no lo entienda, seguir caminando en la obediencia de Cristo. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores que murió en la cruz, que fue crucificado y resucitó al tercer día, todo lo que quiere para ti es para bien, porque son pensamientos de bien y no de mal lo que Él tiene contigo. No es que Él quiera quitarte tus finanzas, no es que Él quiera quitarte tu tiempo, no es que Él quiera oprimirte a creer. No, de hecho te da libre albedrío. Elige tú a quién servirle. Tú elige a qué Señor servirle. Encima, te da la libertad, no te oprime, te deja que elija. Pero elige el buen camino para que te vaya bien, para que sea próspero, para que sea de bendición, para que las bendiciones te persigan a ti, para que more en mi casa todos los días de tu vida. Y es gracioso. La Constitución fue escrita por un hombre. Y esa, mire, peleamos con cualquiera. Usted ve los abogados litigando porque el artículo tal de la Constitución tal dice tal y tal y tal, pero esa institución no se va a la palabra porque la palabra de Dios dice no matará, no robará. Honra a tu padre y a tu madre. A Dios amará sobre todas las cosas.
no se basan, no cogen esa constitución, no cogen esas leyes, esos estatutos. Y Dios dijo de cómo teníamos que vivir. Y nos advirtió de las consecuencias de la desobediencia. Él advirtió. Vamos allá, porque me gusta hablar con la palabra, me gusta hablar con los hechos. Enciende una luz. Mire, dice Deuteronomios 8:11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. No sea que te olvide. Y mire lo que nos dice exhortación a la obediencia. Él nos exhorta a ser obediente. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia. Pero es si cumplimos, pero no queremos hacer caso de lo que Dios quiere, de sus leyes, de sus estatutos, pero sí queremos cumplir. Mire, somos leyistas. No hay un abogado que quiera que se cumplen más las cosas, las leyes de este mundo, como este mundo dice, como se quiere en este mundo. Pero las leyes de Dios no las queremos aplicar. Las leyes de Dios, mire, en nuestra casa no las aplicamos. Se nos olvida. Estamos más enfocados en obedecer las leyes que el mundo pone que obedecer las leyes de Dios. Así que yo le exhorto que le pida al Señor la sabiduría para inclinarse a la obediencia. Así como nos dice la palabra en Filipenses 2:8 que Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte. Se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y Juan 6:38. Quiero leerle esto porque así como le estoy hablando de la desobediencia, también quiero hablarle de lo que es la obediencia y por qué Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es simplemente porque Dios decidió dárselo, es porque Él vino a darnos ese ejemplo de lo que es la obediencia. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Santo, mire qué bendición tenemos de alguien que fue obediente hasta la muerte, que descendió del cielo. No fue elegido por hombre, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no fue elegido por hombre, según el criterio del hombre, según lo que el hombre piensa, porque la confianza del hombre se pone en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Elegimos los presidentes con la confianza de que va a mejorar nuestras vidas. Elegimos los diputados, los secretarios, con la confianza de que va a mejorar nuestras vidas. Y se nos olvida clamar a Dios para esto. Se nos olvida pedirle a Dios que elija a Él por nosotros, que escuche nuestro clamor y que nos dé pastores conforme a su corazón para que nos apacienten. Pero este Rey de Reyes,
Este príncipe no fue elegido por hombre, descendió del cielo directamente y se hizo obediente, obediente hasta la muerte. Y su obediencia vino a base de sus vivencias, a base de su sufrimiento. ¿Cómo dio muestra de su obediencia, de que él era el justo juez? Porque en ninguna cosa desobedeció la voluntad del Padre, como hizo Saúl, como en su momento David, que mandó a su general al frente de la guerra para quedarse con su mujer porque se había dañado, se había desviado su corazón de tener tantas mujeres y tanta concubina. Ya no había un respeto. Amaba a Dios, David amaba a Dios, pero su corazón se le desvió al punto de que mandó su general por la codicia, por la avaricia de quedarse con la mujer de él. Pero Jesús fue el único que fue obediente hasta la muerte. En nada se le encontró un fallo, en nada falló Jesús. Y nos dejó ese ejemplo de que se puede ser obediente porque Él vivió en la carne como usted y yo. Y buscaba siempre la obediencia, buscaba siempre hacer la voluntad del Padre. Hebreos 5:8. Hebreos siempre se me pierde, pero aquí lo tengo. Hebreos 5 del 8 al 10. Gloria a Dios. Mire, que usted sea cristiano, que usted sea, que haya dicho yo he reconocido al Rey de Reyes, le sirvo a mi Dios, no significa que usted no va a tener padecimiento, no significa que usted no va a ser probado. Mire lo que nos dice Hebreos 5, el 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, cuando andaba como hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo y Dios lo amaba, por lo que padeció, aprendió la obediencia, por su sufrimiento, por su rechazo, porque a los suyos vino y los suyos no le creyeron. Porque decía, que dice el Hijo de Dios. Porque ellos elegían los reyes, ellos elegían según su criterio. Si no tenía ese criterio, si no tenía esos parámetros, esos detalles que ellos veían que podía ser calificado para ser un hombre de Dios, entonces no era cierto. Y eso nos pasa a día de hoy. Elegimos a nuestro criterio, pero es que nosotros, engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Elegimos y elegimos mal. Pedimos y no sabemos pedir, porque no pedimos según la voluntad de Dios, sino según nuestro criterio, según lo que nosotros vemos. Y Jesús aprendió por todo lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice, habiendo sido perfeccionado en el sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. No, esto no es para todo el mundo, dice para todo, pero para todo lo que obedecen. Vino a ser perfeccionado por sus padecimientos, vino a ser perfeccionado, a ser el autor de la eterna salvación para los que obedecen. Para los que obedecen el mandato de Dios, da igual quien sea, sea príncipe, sea rey, sea moro, sea cristiano, da igual, es para los que obedecen simplemente. Y fue declarado por Dios, escuche, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote, rey de reyes, señor de señores, todo lo tiene el Hijo de Dios. Y anduvo como estamos usted y yo en la carne, en los días de su carne, dice Cristo en los días de su carne, caminando como usted y como yo, perfeccionó su obediencia a Dios a través de los procesos, a través de la tribulación. Así que, Alicia, a través de lo que tú estás pasando, Dios está orando en ti para llevarnos a la obediencia absoluta, para llevarnos al discernimiento, al enfoque total
que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que nuestra confianza no puede estar puesta en el hombre. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Usted no puede poner todos los huevos en una sola sartén por un hombre, por una persona, porque esa persona dijo que va a libertar el país, porque esa persona dijo que le va a conseguir un mejor trabajo, porque esa persona dijo que es su salvador, porque esa persona dijo que lo amará toda la vida. No. El amor viene de Dios, la protección eterna viene de Dios. La guía, su refugio es Dios. No ponga su confianza en las leyes de este mundo, porque el mundo te puede fallar, pero Jesús jamás. ¿Qué te va a separar del amor de Dios? No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Así que pidamos, pero pidamos conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a lo que Él tiene para usted y para mí, no a lo que yo creo que es bueno, no a lo que yo creo que necesito, no a lo que yo creo que es mejor para mí. Es lo que Dios tiene diseñado para usted, es lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de usted nacer, ya su historia está escrita, como nos dice el salmista en el Salmo 139. Vamos a cerrar con esto. Dios conoce todo de usted. Por eso Él es el Rey de Reyes, por eso Él es el Todopoderoso. Y el salmista David nos dice, oh Jehová, en el Salmo 139, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Él conoce todo, el conocimiento de Dios es maravilloso. ¿A dónde podrá usted huir de la presencia del Señor? ¿A dónde podrá usted ausentarse que ahí no esté el Rey de Reyes? Él es el único que lo puede rescatar de la boca del león. Él es el único que lo puede sacar de ese lago de lodo cenagoso. Él es el único que lo puede sacar. Él es el rey. Él es el presidente que puede darle la solución a sus problemas. Él es el juez. Él es el abogado que defiende su caso, que pelea por usted. Él es el que tiene a su ángel yendo delante de usted. Él es el que pelea sus batallas. Él es el único. Él no va a ir por usted, un amigo, un hermano, un presidente, un juez. No va a ponerse delante de usted para que el disparo que viene a usted sea para él. No. El único que va delante de usted es Jehová de los ejércitos. Él es el único que dio su vida, que dio su hijo en la cruz por usted y por mí. Él es el único y esa cruz fue para vida eterna, esa crucifixión. Enfóquese que el sacrificio de Dios fue para salvación, fue para vida eterna. Dele gloria a Dios por ese sacrificio, por esa muerte en la cruz, por él haber sido obediente hasta la muerte, porque hoy usted y yo podemos acceder al trono de la gracia. Hoy usted y yo sabemos que tenemos un rey, hoy usted y yo sabemos que tenemos un justo juez, aquel que intercede por nosotros delante del Padre. Ese que usted hoy conmemora la crucifixión, ese es Emmanuel, Jesús. Jehová de los ejércitos es su Padre. Así que pídale al Señor conforme a la voluntad de Él. Pídale que sea el rey de su casa, pídale que gobierne su corazón, que gobierne sus pensamientos, que lo ayude a obedecer sus leyes antes que las del mundo, que ponga primero los estatutos de Dios antes que cualquier otro y que después de cumplir la ley de Dios, entonces se cumple la del hombre. Que su corazón se incline ante las leyes del Señor y no ante los deseos de este mundo. Pídale que cada día sea Él guiando sus pasos. Yo le pido por su vida, yo encomiendo su vida al Señor, así
Traemos delante del Señor nuestros pensamientos, traemos delante del Señor nuestros deseos de liderar, que sea Él en nosotros, que si en nosotros hay un patrón de liderazgo, que no sobresalga el ego, que no sobresalga nuestra autoridad, sino que seamos humildes delante de Él, que busquemos la dirección de Él, que sepamos gobernar nuestra casa, que sepamos liderar nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, que sepamos ser líder, pero poniéndolo a Él como el líder de líder, como el Señor de señores, como el súper y el supremo sacerdote de nuestra vida. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús, por todo lo que tú haces. Gloria, Padre amado, por tu misericordia. Oh Señor Jesús, yo te pongo en tus manos, yo te presento cada presidente de la nación, cada presidente que haya establecido en el mundo, Señor, que su corazón se incline a buscarte, que su corazón se incline a pedir tu dirección y no la dirección de lo que están alrededor, sino que vengan primeramente a ti, que mediten en tu ley de día y de noche para saber qué es lo que tú quieres que ellos hagan, Señor Jesús. Cada gabinete de abogado, Padre, cada liderazgo de senador, Señor Jesús, yo te lo presento, Padre, cada síndico, cada institución pública, Señor, que mediten en tus mandamientos, que vuelvan sus corazones a ti, que el mundo se vuelva a buscar de Rey de Reyes y Señor de Señores, y no a depender de lo que el mundo dice, de lo que las leyes del mundo han establecido, sino en lo que tú dices que es bueno para nosotros, Señor, sino en tus pensamientos que son de bien para nuestras vidas. Tú eres el que todo lo puede, Señor Jesús. Tú eres el gran maestro, tú eres el gran yo soy. Oh Jehová de los ejércitos, tú, nuestro creador. ¿A dónde podremos escaparnos de tu presencia? ¿A dónde podremos huir de tu voluntad? Tú eres el que establece como el que quita, Señor Jesús. Sé tú con nosotros, Padre amado. Sé tú con las instituciones de este mundo. Sé tú con los gobernantes de este mundo, Señor Jesús. Sé tú con los pastores, con los líderes de las iglesias, Padre, que no gobiernen las ovejas como para su reino, sino para el tuyo, Señor Jesús. No para su dominio, sino para ti, Señor. Toca cada corazón, Padre, que tú has establecido ahí como líder, que no se aparten de tu voluntad, que no se aparten, Padre, de lo que ya tú has dicho que se debe hacer, sino que caminen bajo tus estatutos, sino que hagan lo que tú quieres, Señor Jesús, y no lo que la ley de su corazón le dicta, porque engañoso es nuestro corazón, Padre. Pero también debemos entender y cuidarlo porque de Él mana la vida. De Él mana, Padre, la vida. Sé tú con nosotros, guíanos, instrúyenos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Dios es maravilloso. Medite en las leyes del Señor, que este día sea para traer a memoria ese gran sacrificio que se hizo, para traer a memoria el beneficio que tenemos de servirle a ese rey que es sobre todo nombre, a ese príncipe, a ese sumo sacerdote, a ese gran yo soy que es Jesús. Meditemos en eso, de que su muerte fue para darnos vida a nosotros y vida en abundancia, no con tristeza, sino con alegría, porque somos libres, fuimos libertados de la opresión, fuimos libertados de esas cárceles, somos libertados del yugo, Padre, de este mundo. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Alabanzas a ti. Quedan despedidos. Acuérdese, el amor viene de Dios. Él murió en la cruz por ti y por mí. Comparta este mensaje, coméntelo si lo está viendo desde YouTube. Mientras más usted comenta, el algoritmo de YouTube pues entiende que es un mensaje importante y pues seguirá siendo recomendado en otras cuentas para que la palabra de Dios llegue y entendamos cuál es la función de nosotros en este caminar, en este paso por la tierra, porque su casa está en los cielos, su lugar de morada está en lo celestial, no aquí. Dios te bendiga, Miguel, que el Señor siempre te dirija y te fortalezca, y sobre todo que tu corazón se afiance en Él, no en lo que tú ves, sino en lo que espera que pueda ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ese Rey no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada imposible. Para ti que está a través de la plataforma también de sanidadparaelalma.com, bendigo tu vida en gran manera.
que este día sea de reposo, que este día sea de meditar en lo afortunados que somos por Jesús morir en la cruz por nosotros. Que tu casa se llene de bendición y sobre todo tu corazón se llene de gozo en el nombre de nuestro amado, poderoso Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quedamos despedidos, no de la presencia del Señor.